Muy buenas tardes. El tema lo he centrado en el ordenamiento territorial o también conocido como OT. Definamos qué es el ordenamiento territorial. Es el conjunto de acciones políticas, administrativas y técnicas para organizar el uso, ocupación y transformación del territorio con el fin de garantizar el desarrollo sostenible, la función social y ecológica de la propiedad y el bienestar de la población. Miremos un esquema general del ordenamiento territorial. ¿Cuáles son sus finalidades? ¿Cuáles son sus instrumentos? ¿Y cuáles son las escalas? Como finalidades del OT tenemos armonizar desarrollo territorial, garantizar el uso adecuado del suelo, prevenir riesgos y proteger recursos naturales, orientar localización de actividades económicas, mejorar calidad de vida y dotación de servicios. ¿Qué instrumentos tenemos del OT? ¿O qué instrumentos requiere el OT? El POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial, el PBOT y el EOT. Los planes parciales, las unidades de actuación urbanística, el instrumento de gestión del suelo, instrumentos financieros como la plusvalía y la participación. En tercera medida tenemos las escalas del EOT. Están en la nación, el departamento, los municipios y distritos y los espacios rurales, urbanos y de expansión. ¿Cuáles son los componentes del ordenamiento territorial? Cada plan de ordenamiento territorial, cada EOT tiene una estructura y son 3 componentes obligatorios que están demarcados según la ley 388. Como primer componente general tenemos el modelo territorial del futuro. ¿Cuáles son los elementos claves aquí? El diagnóstico territorial, que es el medio físico, socioeconómico, riesgos, servicios públicos. Los determinantes ambientales, que es la autoridad ambiental, la estructura ecológica principal, modelo de ocupación rural, urbano, expansión, conservación, visión de largo plazo a 12 años, municipios grandes a 9 años y municipios de categoría 5 y 6. Directrices del desarrollo regional. Componente urbano. Ordena el suelo, clasificado como urbano y de expansión urbana. ¿Cuáles son los elementos claves allí? La clasificación del suelo urbano. Tenemos las áreas consolidadas, las áreas de renovación, las áreas de mejoramiento integral, las áreas de expansión urbana. En la estructura funcional y de servicios está el sistema de movilidad y transporte, servicios públicos domiciliarios, el equipamiento colectivo, la infraestructura vial. Como normas urbanísticas está el uso del suelo, los índices de edificabilidad y ocupación, las alturas, el tratamientos urbanísticos, que está allí el desarrollo, la consolidación y la renovación. Planes parciales, que está el desarrollo, la renovación, la legalización y el mejoramiento integral de los barrios. También tenemos un componente rural. Entre ese componente rural están los usos rurales que se protegen y las áreas estratégicas que se protegen. ¿Qué elementos claves tenemos allí? La clasificación del suelo rural y suburbano, la protección ambiental y productiva, suelo de protección, áreas de especial importancia ecosistémica, rondas hídricas, áreas para producción agropecuaria, ocupación y usos permitidos, la vivienda rural, las actividades agropecuarias, forestales, turísticas, las directrices para los conflictos de uso del suelo, que sería entre la minería versus la agricultura y la conservación versus la producción. Otros elementos claves transversales que tenemos en el ordenamiento territorial está como primera medida la clasificación del suelo, como segunda, riesgo y gestión del riesgo, la tercera es la participación ciudadana, la cuarta son los instrumentos de financiación, la quinta, seguimiento y evaluación. ¿Qué tenemos dentro de la clasificación del suelo? Está si es urbano, si es rural, si es de expansión urbana, si es de protección o si es suburbano. Riesgo y gestión del riesgo, pues tenemos allí si hay amenazas, si es vulnerable, si hay zonas de riesgo de alto no mitigables o si son prohibidos poblar. En el punto 3 de la participación ciudadana están las audiencias, está la representación comunitaria y está la consulta previa, pues cuando esta aplica.
¿Qué instrumentos de financiación? Está la plusvalía, la participación en cargas y beneficios, contribución de valorización, aprovechamiento económico del espacio público. Y dentro del seguimiento de evaluación tenemos los indicadores de cumplimiento, los ajustes y revisiones ordinarias y las excepciones. Pasemos a hacer un análisis de los componentes del ordenamiento territorial y sus elementos clave. El ordenamiento territorial, OT, en Colombia, conforme a la Ley 388 de 1997, se estructura en torno a 3 componentes, como ya lo habíamos indicado, que aunque diferenciados, se articulan para consolidar un modelo territorial sostenible. Cada componente cumple una función estratégica, la de orientar, regular y gestionar el territorio. El componente general es la base conceptual estratégica del EOT. Define el modelo de ocupación y la visión de desarrollo del municipio o del distrito. Elementos críticos que se deben analizar: los determinantes ambientales, que son los límites obligatorios, dirigen el crecimiento hacia áreas compatibles con el ambiente y evitan ocupaciones peligrosas o insostenibles. Riesgo, si no se respetan, genera conflictos normativos, sanciones y desastres. Hay que hacer un diagnóstico territorial porque nos permite entender los problemas potenciales y las tendencias. ¿Cuál es su importancia? Un diagnóstico débil produce irregularidades o inaplicabilidades frente al POT. Un modelo de ocupación, porque organiza, que se preserva, que se desarrolla y a qué escala. ¿Qué impacto tiene este modelo de ocupación? Influye directamente en la expansión urbana, la protección ambiental y las actividades productivas. Una estructura ecológica principal, porque es la columna vertebral ambiental. ¿Qué aporte nos da? Pues que sostiene la sostenibilidad hídrica, climática y la biodiversidad del territorio. Una articulación regional, porque coordina con departamentos, nación y municipios vecinos. ¿Qué valor nos da esta articulación regional? Evita conflictos por uso de suelo y potencia proyectos estratégicos. Como conclusión del análisis general, podemos decir que el componente general establece las reglas del juego, define límites, prioridades y la visión del largo plazo. Si está mal formulado, el OT entero pierde coherencia. Al hacer un análisis del componente urbano, validamos que se regula el uso, ocupación y la transformación del suelo urbano y de expansión urbana. Es donde más conflictos y decisiones críticas se presentan. ¿Qué elementos críticos se analizan? La clasificación y delimitación del suelo urbano y de expansión, las normas urbanísticas, sus usos, sus alturas, sus índices, la infraestructura y la movilidad, los equipamientos colectivos como la educación, la salud, la recreación, porque pues se presentan, hay un problema usual que es la expansión sin equipamiento y pues produce un déficit social. Tratamientos urbanísticos, el desarrollo, la renovación y el mejoramiento integral. Planes parciales de unidad de actuación, instrumentos clave para proyectos específicos. Conclusión de este análisis: el componente urbano traduce la visión territorial en reglas prácticas y proyectos. Su éxito depende de la evaluación entre normas, movilidad, servicios públicos y estructura de la ciudad. Para finalizar, tenemos el análisis del componente rural. Entonces, ya hemos visto el componente urbano y hemos visto el componente general. El componente rural, tenemos también unos elementos críticos que se deben analizar, que es la clasificación del suelo rural y suburbano, el suelo de protección, las actividades productivas, que sean agropecuarias, forestales o turísticas, la conectividad ecológica y territorial, gestión del conflicto de uso. Frente a este análisis, el componente rural procura el equilibrio entre producción y conservación. Su debilidad genera presión hacia urbanización desordenada y pérdida ambiental. Con este pequeño cuadro conceptual se pretende analizar, definir y entender el OT. Muchas gracias.